Con el mercado en máximos históricos, la amplitud está lanzando señales muy claras que conviene tener en cuenta. Soy Daniel Pernas de DPS Trading y hoy veremos estadísticas muy potentes recién activadas y además, como siempre, analizaremos índices y acciones interesantes. 2 segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Bien, vamos a iniciar con esta primera diapositiva que refleja un claro incremento del porcentaje de acciones del NYSE que están cotizando por encima de su media de 200 sesiones. En concreto, este porcentaje de compañías ha marcado nuevo máximo de las últimas 52 semanas. Esto a nivel estadístico es bastante positivo. Aquí tenemos una estadística muy potente. Lo que vamos a ver es qué sucede en el S&P 500 cuando el 70% de las compañías del NYSE se sitúan por encima de su media de 200 sesiones. Primera ocurrencia en los últimos 200 días. Bien, desde 2003 solo tenemos 6 señales. La última se produjo prácticamente hace 3 años y aquí fíjate, históricamente la rentabilidad a 9 meses en el 100% de los casos ha sido positiva, con una media de rentabilidad del 14,73%. A un año vista igual 100% de positivos y media de rentabilidad de un 18,92%. En cuanto al máximo drawdown, de media sería de un menos 7,95%, eso sí destaca aquí el menos 30% de la señal del 19 de diciembre de 2019, justo antes de que se produjese el COVID. De hecho, fíjate, aquí en esta señal a 3 meses dio un menos 30%, aunque a partir de ahí vino una fortísima recuperación. Bien, pues nos vamos a la siguiente estadística. Aquí también estamos viendo el porcentaje de acciones por encima de la media de 200, pero en este caso aplicado al Dow Jones. En concreto, en esta señal estamos analizando qué sucede cuando más del 90% de las compañías del Dow Jones están por encima de su media de 200. Había más de un año con el porcentaje por debajo del 90%, el 9 de enero se incrementó este porcentaje y cuando esto sucede, aquí tendríamos las rentabilidades del Dow Jones. Desde 2003 tenemos 5 señales, a 6 meses 100% de positivos con una media de rentabilidad del 9,33%, a 9 meses la media de rentabilidad sería del 16,57% y un año vista del 15,5%. Además, paralelamente, cuando se produce esta señal en el Dow Jones, en el S&P 500 las rentabilidades esperadas serían las siguientes. En los eventos anteriores, a 6 meses vista 100% de acierto, media de rentabilidad del 8,29% en el S&P. A 9 meses también 100% acierto, media de rentabilidad del 16,75% y un año vista todos los casos positivos y media de rentabilidad del 16,07%. Otra señal que refleja la mejora de amplitud del mercado sería la siguiente, y es que más de 250 compañías del NYSE han realizado máximos de las últimas 52 semanas y esto ha sucedido por primera vez en más de un año. Bien, teniendo en cuenta estadísticas históricas, aquí tenemos las rentabilidades a un año vista. Son estadísticas bastante sólidas. Aquí tenemos un 88,2% de ocasiones que esta señal termina en positivo y la media de rentabilidad sería de un 11,41%. Bien, otra forma de ver la amplitud sería a través del índice S&P 500 Equal Weighted, que sería un S&P 500 pero teniendo en cuenta la misma ponderación entre todas las compañías del S&P. A diferencia del S&P normal, donde ahí sabemos que las compañías magníficas tienen una gran ponderación en el índice. Bien, pues aquí tenemos una estadística muy interesante. Aquí lo que vamos a ver es qué sucede cuando el S&P 500 normal cae más de un 0,5%, mientras el S&P 500 Equal Weighted tiene ganancias superiores al 0,4%. Es decir, cuando el S&P 500 Equal Weighted lo hace bastante mejor que el S&P 500 normal. Desde el año 2000 tenemos 7 señales, serían 8 con la última generada el 14 de enero y aquí fíjate la rentabilidad en el S&P 500 a 12 meses vista 100% de casos positivos con una media de rentabilidad del 19,85%, además con una máxima pérdida desde que se produce la señal bastante controlada, máxima pérdida de un menos 3,52% y máximo drawdown de media sería de un menos 12,28%. Eso en cuanto a rentabilidades del S&P 500. Si nos vamos a ver rentabilidades del Equal Weighted desde que se produce la señal, fíjate, a 12 meses vista
100% también de positivos, media de rentabilidad del 22,81%. Esta sería una rentabilidad ligeramente superior a la vista en el S&P 500, es decir, estadísticamente cuando se genera esta señal, el S&P 500 Equal Weighted tiende a hacerlo ligeramente mejor que el S&P 500 normal a 12 meses. También tiende a hacerlo mejor a 9 meses, a 6 meses o a 3 meses vista. Bien, nos vamos a otra estadística que también me parece interesante compartir, sería la siguiente. Aquí lo que vemos es qué sucede en el S&P 500 cuando tiene caídas del menos 0,5%, mientras a la vez más de 300 compañías tienen ganancias en esa sesión. Bien, si nos vamos a ver rentabilidades de señales anteriores, fíjate, a un año vista, 85,7% de ocasiones que terminen positivo, con una media de rentabilidad del 16,12%. Ahora, las pequeñas compañías están teniendo un gran inicio del año. De hecho, está sucediendo algo llamativo, y es que el Russell 2000 está haciéndolo mejor que el S&P 500 durante 11 días consecutivos. Esto no es normal. Desde 1988, si aquí no cuento mal, sería la sexta vez que ocurre esto. Bien, creo que no he contado mal. Aquí tenemos las rentabilidades de las 5 veces anteriores que sucedió esto. Sería la sexta con esta última señal que se acaba de generar este año. Si nos vamos a ver rentabilidades, aquí la estadística no sería tan positiva, serían rentabilidades mixtas. Fíjate, a 12 meses vista, en 2 ocasiones tenemos rentabilidades muy positivas del 18,81 y del 22,50%. Sin embargo, en otras 3 ocasiones tenemos rentabilidades bastante negativas en el S&P, de un menos 14%, de un menos 20% o de un menos 31%. Y si nos vamos a ver rentabilidades en el Russell tras aparecer esta señal, pues fíjate, en un evento tenemos una rentabilidad muy positiva del 40,27%, pero en todas las demás tenemos rentabilidades negativas a 12 meses. Esta estadística, por tanto, no estaría muy a nuestro favor. Aquí me gusta compartir todo tipo de datos, pero aquí hay que recordar que el Russell 2000 tiene todavía un gran objetivo pendiente, que después veremos en el apartado de análisis de índices. También el S&P 500 tiene todavía objetivo pendiente por segundo impulso, y quitando esta estadística tenemos muchas estadísticas a nuestro favor. Ahora ya depende un poquito de que cada uno valore los datos. Como se dice en cierto programa, estos son los datos y suyas son las conclusiones. En la siguiente diapositiva lo que estamos viendo es el rendimiento relativo del Russell 2000 respecto al S&P 500. Fíjate que en los últimos años el S&P 500 lo hizo mucho mejor que el Russell 2000, pero esto no ha sucedido siempre. Esto va por ciclos. Hay veces que lo hace mejor el Russell 2000, otras veces que lo hace mejor el S&P 500. De hecho, llevamos 5 años consecutivos que el Russell 2000 lo hace peor que el S&P. Desde el año 1988, nunca el Russell 2000 lo ha hecho peor que el S&P 500 más que 5 años consecutivos. ¿Qué pasará este año? No lo sabemos, pero aquí me gusta siempre poner perspectiva y creo que este es un dato muy a tener en cuenta. Bien, eso en cuanto al Russell, pero respecto a las microcaps, también ha empezado el año de manera muy positiva. De hecho, se ha generado esta estadística que lo que estamos viendo es qué sucede en las microcaps cuando tienen al menos 10 días consecutivos con ganancias. Aquí tenemos datos desde el año 2005 y aquí fíjate, cuando este ETF de microcaps genera la señal, es verdad que no tenemos muchas señales, solo tenemos desde 2005 3 señales, pero a 6 meses vista 100% acierto, media de rentabilidad del 10%, a 9 meses también 100% acierto, media de rentabilidad del 16% y a un año vista también 100% acierto, media de rentabilidad del 27% en las microcaps. Además, fíjate, la máxima pérdida desde que se genera la señal es muy controlada, únicamente de un menos 0,45%, y en cuanto al máximo drawdown también sería muy controlado, de media de un menos 6,91%. Bien, cambiando de tercio, en cuanto a sentimiento de mercado, esta semana ha habido bastante novedad, y es que fíjate, el porcentaje de alcistas ha subido a un 49,5%. Este es un porcentaje ya bastante a tener en cuenta. De hecho, si nos vamos a ver datos históricos, hay que retroceder hasta el 14 de noviembre del año 2024 para tener una lectura parecida. Por tanto, aquí hay que tener ya cierta precaución a nivel de sentimiento de mercado. A medio y largo plazo sigo siendo bastante positivo, a corto plazo, pues bueno, quizás pudiéramos regular este porcentaje de alcistas para volver a niveles un poquito más neutros.
En cuanto a sentimiento de mercado, he traído también esta estadística que me parece muy potente a tener en cuenta. En este caso lo que estamos viendo es el índice de exposición NIME, que el 14 de enero ha generado una señal muy interesante. Aquí lo que vemos es qué sucede en el S&P 500 cuando este índice se sitúa por encima de 90 durante 7 semanas consecutivas. 6 meses vista, 100% de positivos con una media de rentabilidad del 7%, 9 meses vista también 100% de positivos, media de rentabilidad del 11%, y un año vista también 100% de positivos con una media de rentabilidad cercana al 14%. Vamos a pasar ya a los gráficos, pero antes quiero compartir esta diapositiva. Ya la vimos hace, no me acuerdo si un resumen o dos, pero en este caso todavía se está poniendo más extremo y esto creo que puede condicionar un poquito el comportamiento a corto plazo. Aquí lo que estamos viendo es que la posición neta de gestores en el índice de volatilidad VIX está marcando niveles muy extremos de cortos. Esto es peligroso porque si nos fijamos en la vez anterior que también tuvimos estos niveles tan extremos de cortos en los gestores, a partir de ahí se gestó un rebote en el índice de volatilidad y sabemos que cuando la volatilidad tiene repuntes importantes, al final eso se traslada en consolidaciones en renta variable americana. Bien, visto un poquito el contexto, ahora sí, nos vamos ya a lo más importante, nos vamos a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer, vamos al lío. Bien, vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico que continúa con el objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 28.000. Llevamos meses comentándolo. Aquí tenemos gráfico diario. Si ampliamos el zoom, aquí podemos ver cómo últimamente le está costando un poquito continuar con las subidas. Le está costando superar esta zona. Por tanto, resistencia de corto plazo de los 25.873. Además, fíjate que de momento no se ha rellenado este hueco bajista. Eso en cuanto a resistencias. En cuanto a soportes, yo vigilaría los 24.647, zona de la media, y niveles de 23.854. Respecto al S&P 500, la situación a corto plazo está un poquito mejor que el Nasdaq. De hecho, este año ya se han generado nuevos máximos de la historia, a diferencia del Nasdaq, que todavía este año no ha generado ningún nuevo máximo de la historia, y aquí tendríamos varios objetivos pendientes. Un segundo impulso de largo plazo hacia niveles de 7.460, más a corto plazo tiene activado una estructura de lateralidad rota al alza hacia niveles de 7.268, y aquí tendría activado un pequeño objetivo por segundo impulso hacia niveles de 7.094 aproximadamente. De momento sin dar señales de debilidad el S&P 500, más allá de que esto pudiera ser una cuña ascendente y este tipo de cuñas suelen romper a la baja. Aunque bueno, ya nos estamos acercando bastante al pico de la cuña y esto resta fiabilidad a esta estructura. Bien, nos vamos al Dow Jones, que continúa bastante fuerte, mínimos y máximos crecientes y de momento sin dar señales de debilidad. Tiene zona de soporte, esta zona comentada en vídeos anteriores que de momento está respetando, es decir, los 47.853. Después más abajo soporte en la zona de la media de 200 diaria. Ahora aquí si ampliamos el zoom, aquí fíjate que últimamente se está desarrollando una tendencia lateral en los últimos días. De hecho aquí esto casi se podría marcar como un rectángulo, vamos a ver por dónde rompe. Tiene zona de resistencia máximos de la historia en los 49.633 y zona de soporte en el entorno de los 48.850. En cuanto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, ya habíamos comentado que había iniciado el año de manera muy potente y aquí tenemos el objetivo que tiene todavía pendiente, objetivo por esta gran lateralidad rota al alza. Objetivo hacia niveles de 3.270 aproximadamente. De hecho, fíjate, el Russell 2000 ha iniciado el año con subidas del 6,76% respecto a una subida del 1,19% en el S&P. En cuanto al S&P 600, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, se ha cumplido ya por fin el objetivo que tenía pendiente por doble suelo o por rectángulo roto al alza hacia niveles de 1.572. De hecho, esta semana ha marcado nuevos máximos de la historia y si nos vamos a gráfico semanal, aquí vemos que el aspecto técnico es bastante positivo y todo apunta a un nuevo tramo de rebote. Ya si nos vamos por Europa, vamos a empezar por el gráfico del DAX alemán. Vamos a empezar por gráfico semanal donde podemos ver clara tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes y con una primera zona de soporte importante en este entorno de los 22.943.
Si nos vamos a gráfico diario, aquí podemos ver cómo tiene todavía pendiente un objetivo por rectángulo hacia niveles de 26.260. Tiene primera zona de soporte de cortísimo plazo, la zona de los 24.771, es decir, la antigua zona de resistencia. También tendría soporte en la media de 200 diaria y también soporte en los comentados 22.943. Si nos vamos al Eurostoxx, gráfico diario, aquí también podemos ver cómo va camino a cumplir el objetivo que teníamos marcado por doble suelo por rectángulo hacia niveles de 6.130 aproximadamente. Vamos a ver si pega este último estirón para cumplir el objetivo. Tendría primera zona de soporte en los 5.818, soporte en la media y soporte en los 5.473. Respecto al IBEX, índice español, de momento sin dar señales de debilidad, hay que seguir ampliando este posible gran primer impulso alcista, eso sí ya un poquito alejado de la media de 200 diaria. En cuanto al CAC, índice francés, aquí recordamos que tiene todavía pendientes dos grandes objetivos alcistas, por segundo impulso hacia niveles de 9.270 y por este gran rectángulo roto al alza hacia niveles de 9.760 puntos. La semana pasada había marcado nuevos máximos de la historia, esta semana ha sido negativa para el índice francés, parece que le sigue costando superar esta zona, sin embargo, de momento los objetivos están activados y lo más probable sería continuidad de las subidas. Tendría primera zona de soporte a la media y para largo plazo tiene zona de soporte muy importante los 6.763. Respecto al MIB, índice italiano, clara tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes y bueno, aquí ya se había cumplido la semana pasada el objetivo que habíamos marcado por este rectángulo roto al alza. En cuanto al Nikkei, índice japonés, sigue en clara tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes y de momento sin dar señales de debilidad. De hecho, aquí habíamos marcado objetivo por este rectángulo amarillo roto al alza, objetivo cumplido. En cuanto al Hang Seng, sigue con el gran objetivo pendiente por rectángulo roto al alza hacia niveles de 30.200 y si ampliamos el zoom vemos que sigue dentro de esta lateralidad que habíamos comentado. De hecho, esta semana justo las subidas se frenan en la parte alta del rectángulo. Vamos a ver por dónde rompe. Si rompe por arriba, activaría un nuevo objetivo alcista, en este caso más de corto plazo. Respecto al VIX, índice de volatilidad, seguimos en niveles relativamente bajos. Esta semana ha habido un repunte de volatilidad, sobre todo el miércoles, aunque de momento ha sido capaz de respetar esta zona de resistencia. De hecho, desde aquí se ha venido abajo y por tanto de cara a próximas sesiones yo vigilaría como resistencia esta zona de los 18,75, primera zona de soporte los 13,12. En el apartado de acciones vamos a empezar por una compañía que venimos analizando en los últimos vídeos resúmenes. Vamos a comenzar por Sunoco, una compañía que técnicamente esta semana ha activado objetivo alcista, objetivo por este rectángulo roto al alza hace niveles de 67,60. Tiene primera zona de soporte los 56,40, es decir, la parte alta del rectángulo, después soporte la media de 200 y niveles de 51,64. Anularía el objetivo de rectángulo si pierde zona de 44,74. Bien, nos vamos a Novo Nordisk, que en la sesión del viernes tuvo subidas del 9,12% en cotización en dólares y aquí vemos en el gráfico como poco a poco ha ido mejorando su situación técnica. Si recuerdas, aquí en mínimos habíamos avisado de que había activado una pequeña estructura de hombro-cabeza, hombro invertido. Después otra señal positiva fue este hueco alcista que de momento está sin cubrir y esta semana ha dado una nueva señal positiva. ¿Cuál es la señal? Bueno, que la media de 200 parece que empieza a actuar de soporte. Además, con las subidas del viernes empieza a encarar una zona de resistencia muy importante, esta zona sombreada amarilla. Si definitivamente es capaz de dejarla atrás, activaría objetivo alcista, objetivo por doble suelo, hacia niveles de 79,5. Y aquí, viendo este gráfico, creo que merece hacer una reflexión importante. Muchos analistas fundamentales llevan comentando que Novo Nordisk está en una valoración atractiva desde hace ya bastante tiempo, pero fíjate lo peligroso que es ir en contra del gráfico. Aunque seas analista fundamental, creo que mirar el gráfico es, por lo menos para mí, es imprescindible. ¿Que te interesa esta compañía? Bien, busca un buen punto de entrada, espera que el gráfico te dé señales, sé paciente y te ahorrarás muchos disgustos. Podríamos aplicar esta misma reflexión a Adobe, una compañía que a nivel fundamental está ya a valoraciones atractivas, pero es que ya hace tiempo venimos escuchando de analistas fundamentales que es una gran oportunidad de compra. Sin embargo, ¿qué está haciendo el precio? De momento el precio está hablando claro. Máximos y mínimos decrecientes, dejando además varios huecos bajistas por el camino y la media de 200 actuando perfectamente como resistencia.
Por tanto, de momento el precio está diciendo que Adobe se encuentra de momento bastante débil. Respecto a Adobe, le he hecho una pregunta aquí a Warren IA, al chat de Investing Pro, donde le he preguntado si después de las últimas caídas Adobe sería una buena oportunidad de compra. Y aquí ojo, porque aquí casi lo primero que te dice es que rebajas pero con advertencias. Y es que las recientes caídas han llevado al PER de Adobe a un nivel de 13,4 veces beneficios, nivel PER forward para 2026, un PER que suele sugerir valoraciones atractivas si el crecimiento es sostenible. Aquí te dice es demasiado barata para ignorarla. El precio actual ofrece un potencial de revalorización del 47,5% frente al valor razonable estimado y el objetivo medio de analistas se sitúa en $417,28, un 35,2% por encima del precio de mercado. Además, la rentabilidad sobre el capital, el ROE, es sobresaliente de un 55,4% con un margen de flujo de caja libre del 7,7%, señal de fortaleza operativa. Incluso aquí te habla de señales técnicas, peligro real de más caídas, tal como hemos visto, y aquí directamente Warren IA opina. Oportunidad o trampa de valor. Adobe parece estar en la cuerda floja. Por fundamentales, la acción ofrece una ecuación rentabilidad-riesgo atractiva si logra estabilizar crecimiento y defender liderazgo. Aquí si nos vamos a ver directamente la ficha de Adobe, aquí la tenemos. Lo que nos dice es que la directiva ha recomprado acciones de forma agresiva. Esto es positivo. Es una compañía con alto rendimiento para el accionista, tiene márgenes de beneficio bruto impresionantes y el RSI sugiere que las acciones están en territorio de sobreventa. Si nos vamos al apartado de resultados, aquí tenemos estimaciones de los beneficios. Fíjate que para 2026 se espera un crecimiento anual de los beneficios por acción del 12%, lo cual traducido a PER forward sería que Adobe estaría cotizando a un PER forward de únicamente un 12,6 veces beneficios. Para 2027 también se espera un crecimiento de los beneficios por acción de doble dígito, en concreto de un 12,1%, y para 2028 un crecimiento de un 9,5%. Por tanto, a nivel fundamental parece bastante atractiva. Aquí si nos vamos a ver la evolución de los últimos años, aquí tenemos desde 2016 la evolución de ingresos. Es verdad que últimamente se está ralentizando un poquito el crecimiento. En 2016 teníamos crecimiento de ingresos de un 22% y ahora estamos en crecimientos menores. Aún así, fíjate que siguen siendo crecimientos de doble dígito. En la última presentación de resultados, el crecimiento de los ingresos anualmente fue de un 10,5%. En cuanto a beneficios por acción, aquí tenemos la evolución de los últimos años. Por tanto, a nivel de datos, de momento, a pesar de las caídas en bolsa, no estamos viendo un gran deterioro. Por cierto, si te gusta esta herramienta de Investing Pro, que es donde estamos consultando todo este tipo de datos, aquí recuerda que tienes también las carteras ProPix, que son carteras que baten consistentemente a sus índices de referencia. Por ejemplo, esta bate al IBEX 35, esta otra al S&P 500, esta otra al Dow Jones. Y aquí puedes filtrar por carteras de valores alemanes, brasileños, canadienses, obviamente también españoles, de Estados Unidos, y por distintos enfoques. Pequeña capitalización, mediana capitalización, puedes filtrar por sectores. Por tanto, aquí puedes sacar bastantes ideas de inversión. También puedes sacar ideas de inversión en este otro apartado dedicado exclusivamente a ello. También tienes un apartado de screener donde puedes establecer distintos filtros y bueno, otro apartado interesante es el que también hemos visto de Warren IA, donde le he consultado cómo estaba Adobe. Si te interesa esta herramienta, está ahora mismo al 70% de descuento con el código DPS Trading. Te voy a dejar un enlace en el apartado de comentarios para que puedas acceder a este gran descuento en Investing Pro. Bien, volviendo al gráfico de Adobe, aquí habíamos visto gráfico diario, vamos al gráfico semanal, donde aquí podemos ver una zona de soporte muy importante, esta zona sombreada amarilla, zona entre los 255 y 275 dólares. De perder esta zona sería bastante negativo. Ahora, si el precio sigue corrigiendo y en esta zona importante de soporte te deja alguna señal alcista, aquí ya estamos hablando de otra cosa. Pero mientras tanto yo tendría precaución. Ahora nos vamos a una acción muy interesante, MP, bueno, vamos a decirlo en inglés que parece que suena mejor, MP Materials, una compañía que a nivel técnico se encuentra bastante interesante. Aquí tenemos gráfico semanal con la media de 200 en fase ascendente y si nos vamos a gráfico diario, bueno, ya están los perros haciendo de las suyas, los perros de los vecinos que me tienen loco. Eso que estamos aquí de madrugada en Perú, son las 5 de la mañana, aún así los perros no dan tregua. Bueno, vamos a esperar que se calmen un poquito. Bien, aquí tenemos gráfico diario donde nos ha dejado una señal esta semana muy interesante. Fíjate que sobre la media de 200
acaba de activar objetivo por rectángulo hacia niveles de 81,60 y ya si en el futuro fuese capaz de superar niveles de 100,25, si supera máximos de la historia, el objetivo sería todavía muchísimo más ambicioso. Activaría objetivo por segundo impulso hacia zona de 138,60. Aunque bueno, repito que este objetivo no está activado, para ello tendría que superar niveles de 100,25. El único objetivo que ahora mismo estaría activado sería este comentado por rectángulo o por doble suelo. Bien, nos vamos a la siguiente, de ticker CME. Aquí tenemos gráfico diario, donde podemos ver que después de un gran impulso alcista, el precio ha entrado en lateralidad, aunque la vela del viernes ha sido bastante positiva y vamos a ver si a partir de ahí es capaz de atacar de nuevo zona de máximos de la historia. Si supera máximos de la historia, es decir, si supera la parte alta del canal, si supera la zona de los 286,76, activaría objetivo alcista por rectángulo hacia niveles de 315,40 aproximadamente. De hecho, técnicamente ya tendría activado un pequeño objetivo por triple suelo hacia niveles de 289. Sin embargo, ya comentamos en algún vídeo anterior que la zona de resistencia clave serían máximos de la historia. Vamos a ver si es capaz de superarla. Bien, nos vamos a la siguiente, Moderna, que venía de fortísimas caídas. Fíjate que hizo máximos en el año 2021 en los $497 y a partir de ahí desplome del precio hacia niveles de 22,28. Ahora, ¿por qué la traigo al análisis? Bueno, porque después de estas fortísimas caídas, el precio ha generado una clara divergencia alcista. Una divergencia que todavía estaría por cobrar. De hecho, como objetivo mínimo sería llegar a niveles de 46,60. Y no descarto que el rebote sea todavía superior. No descarto que el precio fuese a buscar esta zona de antiguos mínimos o zona de la media de 200 semanal. Aquí ya tendría zona de resistencia importante. Esto en cuanto a gráfico semanal. Si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos cómo claramente se superó la zona sombreada amarilla activando la divergencia e incluso aquí podemos marcar un primer impulso alcista y podemos proyectar un segundo que, bueno, prácticamente estaría cumplido. Buen aspecto técnico en el corto plazo para Moderna. Vamos a ver si al menos es capaz de cumplir este objetivo. Nos vamos a la siguiente, de ticker PNC. Vamos a empezar por gráfico semanal. Clara tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, e incluso con objetivo pendiente por segundo impulso hacia zona de 244. Si nos vamos a gráfico diario, aquí fíjate que desde una zona pivote importante te desarrolló una estructura de doble suelo de rectángulo. A partir de ahí fue capaz de superar zona de máximos de la historia para activar ese objetivo que habíamos comentado que tiene pendiente por segundo impulso. Otro tema interesante es que esta zona que antes era resistencia, esta zona de los 208,56, ahora está actuando de soporte. Este sería por tanto el primer soporte de corto plazo a vigilar. También tendría soporte en el cierre del hueco alcista del viernes. Después soporte en la media de 200 diaria y soporte en niveles de 176,88. Bien, nos vamos a ver la situación de Palo Alto, una situación a nivel técnico un tanto compleja. Casi vamos a empezar viendo gráfico semanal para ver el gráfico un poquito más limpio. De momento tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, media de 200 semanal en fase ascendente. Tiene zona de soporte clave de largo plazo en los 144,15. Si nos vamos a gráfico diario, aquí técnicamente podríamos marcar objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido de continuación hacia niveles de 268,60. Sin embargo, a corto plazo está teniendo dificultades, al igual que otras compañías del sector. Tendría primera zona de soporte esta directriz azul que viene uniendo mínimos y daría una primera señal positiva de corto plazo si supera los 199,90. Esta sería la zona de resistencia clave de corto plazo a vigilar. Si supera los 199,90, activaría una divergencia alcista que en caso de cumplirse llevaría el valor a ir a testear zona de máximos históricos. Mientras no supere los 199,90 yo tendría precaución. Bien, nos vamos a la siguiente, Lotus Bakeries, una compañía que últimamente la veníamos siguiendo porque estaba desarrollando una estructura de lateralidad, una estructura de rectángulo que finalmente fue capaz de romper por arriba. Por tanto, ha activado objetivo alcista, un objetivo que proyectándolo nos daría un objetivo hacia niveles de 10,28 aproximadamente. Eso sí, después de estas fortísimas subidas el RSI ya está en niveles de 83,79, ya un nivel bastante elevado. Y aquí tenemos zona de resistencia. Entonces vamos a ver qué sucede.
De momento el objetivo está activado, todo apunta a continuidad de las subidas independientemente de que a corto plazo quizás pudiéramos tener algún tipo de dificultad. Tiene primera zona de soporte esta antigua zona de resistencia, es decir, niveles de 8,77, soporte en la zona de la media en este hueco alcista y niveles Fibonacci de esta última subida. Nos vamos a la siguiente, Thales, una compañía que históricamente lo ha hecho bien y una compañía que después de este fuerte impulso ahora lo que está haciendo es una estructura de lateralidad, una estructura bastante clara de rectángulo. Vamos a ver por dónde rompe. Si supera máximos de la historia, es decir, si supera zona de 278,10, activaría objetivo alcista hacia niveles de 335,50 euros. Suscríbete y activa las notificaciones si te ha gustado este vídeo. Recuerda que te dejo el gran descuentazo de Investing Pro del 70% en comentarios, y si quieres aprender a invertir en bolsa te dejo también enlace al curso práctico de DPS Trading. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.